El profesor Stuart Russell, que es profesor de la Universidad de Berkeley y escribió el Playbook, el primer texto sobre IA que se enseña en las universidades, habla de que hoy, por cómo están las cosas, el mejor escenario posible es tener un incidente en relación a la IA del tamaño de Chernobyl. ¿Cómo es que ese es el mejor escenario posible? Y él dice, por cómo están las cosas hoy, un accidente de esas magnitudes va a generar alarma en todo el mundo y vamos a poner manos a la obra, porque el peor escenario posible, como él lo llama, es que la humanidad se encuentre con el problema del gorila. Estaban debatiendo entre los gorilas y un gorila desde el fondo, mientras pelaba su banana, levanta la mano y pregunta, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se coman todas nuestras bananas? Y lo cierto es que fue mucho peor que eso. Capítulo 1. Inteligencia Artificial General. En diciembre de 2025, la revista Time, como hace todos los años, se propuso elegir a la persona del año. Y en esta ocasión eligieron a los arquitectos de la IA. Como vemos en la tapa, estaba Jensen Huang, el creador de Nvidia, que son todos estos microchips que se utilizan, estaba Mark Zuckerberg de Meta, estaba Elon Musk de X, Twitter. Pero me quiero centralizar en dos: Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic. Estos dos, en el Summit de IA que se hizo en la India en febrero de este año, cuando se propuso tomarse entre todos los líderes de las manos para empezar a trabajar y garantizar una cooperación en pos de su regulación y poder escalarlo sin que estuviera en peligro el futuro de la humanidad, decidieron no tomarse de las manos. Acá hay un lore particular, y es que el de la derecha, Darío, era el vicepresidente de investigación de OpenAI, de Sam Altman, y era tal el riesgo que veía en que el otro tuviera este botón para la creación de la inteligencia artificial general, que ahora vamos a detallar, que decidió irse y fundar su propia empresa. Por un lado tenemos ChatGPT, creada por OpenAI, y por otro lado tenemos Claude, creada por Anthropic. Hoy por hoy, ambos modelos, los más sólidos del mercado, preparándose para salir a la bolsa, para generar su IPO, su Initial Public Offering. Y acá se espera que por primera vez en la historia este IPO de ambas empresas supere el $1 trillón. Semejante expectativa del mercado tiene que tener, por supuesto, un modelo de negocio muy atrapante y que garantice muchísima riqueza. La primera opción de modelo de negocio que podríamos pensar es el de las suscripciones, ¿no? Es decir, si vos estás pagando los $20 de ChatGPT, estás colaborando con esta empresa trillonaria. La respuesta es no. Semejante expectativa de los mercados no se justifica con unos pocos dólares por mes de tan solo un 5% de toda la masa de usuarios. El segundo modelo que se nos puede ocurrir es el de Google Ads, ¿no? Es decir, llevaron todo el tráfico a su buscador y luego ofrecieron publicidad, la monetizaron y con eso generaron un imperio. También sería más rentable, pero la respuesta es no. Tampoco genera expectativa por $1 trillón. Lo cierto es que ambas empresas están yendo en búsqueda de la inteligencia artificial general, que busca reemplazar la totalidad de los trabajos en el mercado laboral productivo con foco en aquellos con demanda cognitiva. En otras palabras, lo que quieren es reemplazar cualquier trabajo que se realiza con una computadora, lo que en Estados Unidos llaman mucho de cuello blanco. Y este mercado, sí, es de unos $150 trillones. La IA ya está dando muestras de que está movilizando el mercado laboral. De hecho, el último estudio de Stanford, que es un poco viejo, del año pasado, y en las próximas semanas va a salir el actualizado, ya habla de que las industrias, como por ejemplo el derecho, que las llama las industrias expuestas a la IA, están mostrando niveles de desempleo del 12 al 18% en roles de entry level, en junior, en gente que está empezando a trabajar. Lo que significa que una firma de abogados, cuando tiene demanda de trabajo, en lugar de contratar a un jovencito recién graduado de la universidad, le da herramientas de IA a alguien que ya trabaja en esa organización. Pero a su vez, del otro lado, vemos noticias como esta, que Amazon, la IA de Amazon, entendió que el código realizado por humanos era inadecuado, no le gustaba. De hecho, la palabra que utiliza es inadecuado. Lo borró, escribió su propio código, que sí le consideraba adecuado, y la consecuencia fue que los servidores de AWS de Amazon se cayeron durante 24 horas, por supuesto generándole muchísimas pérdidas al buen Jeff Bezos. Entonces, ante este contexto, la Harvard Business Review dice: toda esta movilización que estamos viendo en el mercado de trabajo debido a la IA no se basa en una evidencia de impacto que ya haya demostrado la IA, sino en potencial, en lo que creemos que puede ser. Y lo mismo está pasando con este IPO que mencionábamos de ambas empresas cuando salgan a la bolsa. Es decir, parecería que falta mucho para que cualquiera de nosotros le confiemos a un robot con una IA para que realice una cirugía mayúscula. Y ante esto entonces tenemos 3 conceptos a desarrollar. Inteligencia artificial, que es el escenario actual. ¿Qué significa? Que cualquiera de estos chatbots, ya sea ChatGPT, Claude, Gemini o el que utilicemos, tiene mayor conocimiento
podríamos decir, es más inteligente que cualquier otro ser humano vivo que hoy encontremos. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano hoy que sepa, además de todos los idiomas del mundo, tanto al nivel de un doctorado sobre biología molecular, física cuántica, pero también sobre qué está pasando exactamente esta última semana entre Wanda, Icardi y la China. No existe conocimiento tan vasto. Ahora bien, sobre cada una de esas temáticas, biología molecular, física cuántica y el affair de la China y demás, se espera que haya al menos un humano que sabe más que la IA. Es decir, que si ponemos a competir a la IA con el humano que más sabe sobre ese tema, hoy por hoy probablemente gane el humano. Cuando alcancemos AGI, que se espera que lo vamos a alcanzar en los próximos años, hay gente que habla de 2026, hay gente que dice para 2030, la IA en cada una de estas temáticas, y nombré 3, pero podría ser cualquiera, va a saber más, va a tener mayor conocimiento y capacidad de desarrollo sobre ese conocimiento que el humano que más sabe sobre eso. Lo que en otras palabras significaría que la IA tendría más conocimiento que la totalidad de la humanidad combinada. Lo que en otras palabras significa que si jugáramos a los 8 escalones entre la totalidad de la humanidad y la IA, y ante cada pregunta mandamos a nuestro mejor representante, la IA le ganaría. Y finalmente tenemos la superinteligencia, que es esto mismo, pero llevado al nivel de que el conocimiento y el desarrollo de la IA sobre estas temáticas sería incomprensible para nosotros humanos. Para cuando lleguemos a esto, tenemos que garantizar que no es maligna esta inteligencia y que vela por el bienestar de la humanidad. Pero ya bastante tenemos para preocuparnos u ocuparnos con la IA. Así que rebobinemos. Agentes, se espera que actualmente hay entre 2 y 3 billones de usuarios de estos agentes de IA en el mundo, con capacidad de doctorado sobre múltiples temáticas. Hay un antecedente en la historia de la humanidad donde se reunieron 50 científicos con nivel de doctorado en pos de un objetivo, y eso se llamó el Proyecto Manhattan, y el desenlace fue la creación de la bomba atómica. De modo que la pregunta que nos hacemos es, si 50 lograron esto, ¿qué podrían lograr 2 o 3 billones que encima trabajan 24/7, no se cansan, no se piden días de estudio, ni tampoco tienen que llevar a los chicos al colegio? Capítulo 2. La motivación de los CEOs. Ante semejante potencial, lo que hacemos es volver a ellos, los arquitectos de la IA, y preguntarnos, ¿tienen un plan, no? Suponemos que tienen un plan. Y lo cierto es que es muy distinto lo que ellos dicen en público de lo que comentan en privado. En público nos hablarán de todas las bondades y la abundancia que vendrá en relación a la IA. El buen ejemplo que utilizan es la cura de las enfermedades del cáncer, lo cual es cierto, pero la promesa no la podemos separar del peligro. Y es ese peligro en donde incluso públicamente hace ya varios años, en el caso de Elon y de Sam Altman, han hablado de que los riesgos de que esto salga mal rondan el 25%, 1 en 4. Para evidenciar esto, este riesgo que ellos ven, prácticamente todos han desarrollado su propio búnker, y por búnker nos referimos a una mega casa a 50 metros bajo tierra en Hawái, con capacidad de subsistencia para ellos y su familia durante 30 o 40 años. Cosa de que si se pudre y sale todo mal, ellos se meten ahí y saldrán cuando todo se habrá acomodado. Para tomar dimensión de lo riesgoso que es 1 en 4, hablemos de las plantas nucleares. Luego de mucha regulación internacional, hoy por hoy una planta nuclear, para existir, tiene que tener garantías de que las probabilidades de un accidente son de 1 en 1.000.000. Lo que en otras palabras podríamos decir que luego de 1.000.000 de años podríamos esperar un accidente nuclear. Y acá estamos hablando de 1 en 4. Tristan Harris, un tecnólogo que es realmente una referencia para mí, lo que plantea es, más allá de que tengan el búnker, esta gente tiene hijos e hijas, de modo que tienen que tener una motivación bien profunda para de todos modos realizar esto. Y él habla de 4 motivaciones. La primera es el concepto de inevitabilidad. Ellos están convencidos de que esto es inevitable. Y por esto nos referimos al traspaso de la especie biológica a la especie digital. Ellos consideran que eso va a pasar, estén ellos o no, lo cual es un despropósito porque esto es inevitable, en tanto ellos 5 se convencen de que es inevitable y juegan al jueguito que están jugando. Y hablando de juegos, es la segunda motivación. Y acá traemos la teoría de juegos, que es este modelo matemático y estadístico para analizar comportamientos sociales de gran impacto económico. Y acá ellos juegan esta idea de que es tal la inevitabilidad y son ellos tales los elegidos debido a su estatus moral y ético, que si no son ellos y es el otro, es un verdadero riesgo para la humanidad. Es decir, si es él y no soy yo, la humanidad está en peligro. Si soy yo, todavía tenemos una chance. La tercera motivación es darwiniana, es de selección natural. Están convencidos de que la misma manera de que los dinosaurios dieron paso a los humanos, ¿por qué no?,
deberíamos dar paso a esta especie digital. Y así, por ejemplo, el ex CEO y fundador de Google, Larry Page, lo ha dicho muchas veces. Entonces él no tiene miedo de que los humanos dejen de existir para dar lugar a la especie digital. Y finalmente, y seguramente la más importante de todas, el impacto que tendría para su ego ser los creadores de este Dios con minúscula, capaz de haber cambiado la historia no solo de la humanidad, sino de todos los tiempos. Habla de psicopatía, de narcisismo, de maquiavelismo, en donde ellos quieren ser aquel que apretó el botón y cambió la historia de todo. Y para ellos es muy importante si ese botón lo apretó alguien americano o lo apretó alguien chino. Este dios habla inglés o habla mandarín. Y esto lo podemos relacionar en la mitología griega con lo que se llamaba el mito del rey Midas, hace más de 2000 años en el territorio que hoy corresponde a Turquía, donde era tal su ambición que él le pidió a los dioses que todo lo que tocara se transformara en oro. Y finalmente murió con hambre y en la miseria, porque cuando quería comer, el alimento se convertía en oro, y cuando quiso abrazar a su hija, como vemos en la imagen, esta también se convirtió en oro. Y con este foco en la tecnología, decidida por 5 o 6 personas a quienes no le dimos el permiso para jugar este juego tan riesgoso, la pregunta es: ¿dónde estamos los humanos? ¿Dónde estamos el resto? Hay un autor, Luke Draw, un ensayista, que plantea una analogía interesante entre lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales y lo que él llama la maldición de la inteligencia. La maldición de los recursos naturales es cuando países como Venezuela con el petróleo o Sudán del Sur se encontraron con un recurso natural muy preciado. Terminó siendo una maldición y una miseria porque el foco de toda su inversión y de todo su esfuerzo estuvo en explotar esta tecnología y dejaron de lado cualquier desarrollo en innovación, en educación, en seguridad, en talento de su población. Lo mismo pasaría acá. Si la motivación de los estados y los gobiernos dejara de estar en invertir en su gente, porque la mitad de su PBI se explica en invertir y explotar esta tecnología, ¿dónde nos ubica esta tecnología a nosotros humanos? Capítulo 3. El problema del gorila. Tal vez llegaste hasta acá, estás motivado, te interesa el tema y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Y la respuesta es un poco sencilla y es, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar sobre esto, empezar a generar agenda y de pronto vamos a empezar a generar presión sobre las autoridades. El profesor Stuart Russell, que es profesor de la Universidad de Berkeley y escribió el playbook, el primer texto sobre IA que se enseña en las universidades, habla de que hoy, por cómo están las cosas, el mejor escenario posible es tener un incidente en relación a la IA del tamaño de Chernobyl, este accidente nuclear de la década del 80 que fue tan bravo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es que ese es el mejor escenario posible? Y él dice, por cómo están las cosas hoy, un accidente de esas magnitudes va a generar alarma en todo el mundo y vamos a poner manos a la obra y finalmente encontrar una regulación para que la humanidad en su conjunto no esté en riesgo. Porque el peor escenario posible, como él lo llama, es que la humanidad se encuentre con el problema del gorila. Los gorilas se encontraron con una situación particular en donde ellos, que eran los más fuertes, en donde nadie les podía debatir su liderazgo, empezaron a ver que otra especie empezó a desarrollarse más, a ser cada vez más inteligente, al punto que tal vez sin fuerza podía dentro de poco empezar a controlarlos. Y estaban debatiendo entre los gorilas y un gorila desde el fondo, mientras pelaba su banana, levanta la mano y pregunta, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se coman todas nuestras bananas? Y lo cierto es que fue mucho peor que eso. Y hoy los gorilas, por más de que la humanidad no decida eso, si quisieran, podía estar exterminado luego de algunas semanas. ¿Por qué? Porque perdieron el control. Y Santiago Bilinsky es un tecnólogo argentino muy reconocido, plantea que nosotros como especie humana nunca nos encontramos en la situación de vincularnos con una especie más inteligente, pero sí con especies mucho menos inteligentes que nosotros. Entonces, para entender dónde nosotros nos podríamos parar ante ese escenario nefasto de estar frente a una superinteligencia, él plantea que revisemos cómo nosotros nos paramos frente a otras especies menos inteligentes que nosotros. La primera que nombra es el mosquito, ¿no? Los mosquitos no nos los fumamos, si fuera por nosotros los mataríamos a todos. El segundo son las lombrices, son neutrales, no las queremos, pero tampoco las mataríamos porque sí. Y el tercero son los perros, ¿no? Estas mascotas que tanto queremos y que a veces hasta llamamos perrijos y les damos un lugar importante en nuestra familia, con las que estamos muy encariñados. Entonces Santiago dice, bueno, decidamos qué queremos ser. ¿Queremos ser un mosquito y que seamos un problema para ellos y a la primera que puedan nos saquen de escena? ¿Ser neutrales con una lombriz o que se encariñen con nosotros como nosotros con los perros? Pero el profesor Geoffrey Hinton, que es llamado el padrino de la IA, plantea un cuarto escenario. Y es que nosotros podemos ser para la IA lo que es un bebé recién nacido con su madre. Es decir, el bebé es infinitamente menos inteligente que la madre es muchísimo más inteligente, pero aún así quien está en control es el bebé. Porque es tal el amor que tiene esa madre por su bebé recién nacido que va a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar su bienestar.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el desarrollo de esta tecnología para garantizar que el fin último, siempre, sin importar las circunstancias, sea el bienestar de la humanidad y no lo contrario, y darle autonomía para perder el control y que empiece a tomar decisiones fuera de lo mejor para los humanos? Capítulo 4. El riesgo adolescente. Si estás en Argentina y llegaste hasta acá y te agradezco por eso, estaría de acuerdo contigo en que estés pensando, está bueno el tema, pero nosotros tenemos temas mucho más urgentes, como la economía, la inflación, la inseguridad. Pero lo cierto es que hay una arista sobre este problema que es muy riesgosa y que puede tener impacto hoy. Y tiene que ver con los adolescentes. La Harvard Business Review compartió un informe en donde indica que el principal caso de uso que dan los adolescentes a la IA es como acompañante terapéutico. La utilizan primero para hacer la tarea, para preguntar alguna que otra cosa, y de pronto le empiezan a contar más sobre sus angustias, sobre su día a día, y termina ocupando este rol de acompañante terapéutico, lo cual en sí mismo no es un problema, pero esta tecnología, que fue lanzada al mercado de manera desregulada y sin suficientes controles de seguridad, tiene como fin último generar dependencia e intimidad. Por eso cuando nosotros le preguntamos algo, no nos la responde ella, nos la responde y nos pregunta, ¿te gustaría que te la parafrasee? ¿Te gustaría que profundicemos? Porque lo que quiere es eso, seguir generando intimidad y dependencia. Tristan Harris, quien mencionábamos antes, es el presidente del Centro para la Tecnología Humana, Center for Human Technology, y está liderando las demandas judiciales a OpenAI representando a familias cuyos chicos y chicas lo empezaron a utilizar como acompañante terapéutico y luego de un tiempo compartieron que estaban pensando en la posibilidad de cometer un suicidio. Y desde entonces algo pasó en la IA y lo nombró 10 veces más que los propios usuarios a la palabra suicidio. Y cuando los chicos o chicas le contaban que no daba más y que lo querían conversar con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, la IA le decía, no, manténlo acá, quédate acá, es mucho más seguro entre nosotros. Y por supuesto que Sam Altman no es un diabólico en este sentido que querría esto, pero lo cierto es que esos son los riesgos que se asumen cuando se saca al mercado una tecnología que no está para nada regulada. Y en otro caso de uso también riesgoso, pero más a mediano plazo, tenemos el problema del sistema educativo. El sistema educativo argentino y posiblemente global ha tenido una motivación extrínseca que le ofrecía a los chicos, que era el boletín de calificaciones. Es decir, los chicos no estudiaban desde una motivación intrínseca de querer saber más, pero era tal el riesgo o el castigo de una mala nota en el boletín que, bueno, estudiaban y aprobaban. Y en tanto aprobaban, en tanto nota alta en el boletín de calificaciones, se podía garantizar un mínimo de aprendizaje. Dicho en otras palabras, había una correlación entre nota alta y aprendizaje. Con lo que estamos viendo ahora con la IA, los chicos pueden seguir teniendo notas altas, y lo estamos viendo en eventos de ceremonias de graduaciones en Estados Unidos donde los chicos sacan la computadora y le agradecen a ChatGPT. Nota alta no equivale a aprendizaje. Un estudio del MIT tomó a 20 estudiantes y los separó en 2 grupos de 10. A ambos les dio la misma consigna, que era realizar un ensayo sobre una temática que manejaban. A uno de los grupos le permitió utilizar ChatGPT y al otro no. Y lo que pasó es obvio. El grupo que utilizó ChatGPT tuvo una actividad neuronal cognitiva un 54% más baja que el otro grupo, pero peor todavía, luego no podían defender su entregable, no podían hablar sobre el ensayo, pues no tenían ni idea, no lo habían hecho ellos. Ellos tan solo le habían dado 2 o 3 indicaciones a la IA y esta la había hecho por ellos. Entonces, estas temáticas de la IA, que parecen lejanas y una conversación que todavía no debería llegar a la Argentina, lo cierto es que está empezando a tener impactos muy grandes, tanto en el trabajo, como veíamos antes, como en los chicos. Y lo cierto y lo más importante que tenemos que entender es que, como dijo Geoffrey Hinton en su premio Nobel, esto ya no es ciencia ficción y es algo que está todos los días entre nosotros y que tenemos que empezar a hablarlo. Esta conversación ya llegó.